Bien, sigamos, Giovanni, por favor, usted estaba en uso de la palabra antes de que se corte. Sí, Siga, por favor. solamente para complementar, a lo que estaba viendo yo en la película El hombre de la cámara, démonos cuenta de una cosa, ¿no? Nos trata de mostrar una realidad que de todo lo que es la ciudad. Y yo en el deber ponía prácticamente es un ojo de águila, que es el equivalente a un ojo de águila ahora, en nuestra. Entonces, yo estoy viendo de que algunas cosas no han cambiado, solamente se han modernizado y yo creo que bajo esa premisa nosotros podemos seguir diciendo de que tal vez la única forma para cambiar será con nuevos paradigmas, nuevas cosas, pero después nos daremos cuenta que tal vez alguien ya lo hizo, ya lo tenía, sino que nosotros tal vez llegamos a la misma deducción, nada más. Gracias, Giovanni. Sí, siempre, fíjese, siempre vamos a tener un punto de vista de quién hace el trabajo, sea realizador, sea productor, pero también vamos a tener un punto de vista del espectador, de la persona que consume esos trabajos, que va a tener un criterio. Y es mucho mejor que ese público, esas personas, tengan un criterio formado para darse cuenta de lo que están viendo, ¿no? Y siempre va a haber sobre un mismo hecho varios puntos de vista. En uno de los grupos anteriores poníamos de ejemplo lo que pasó en octubre del 2019 con la Contraloría. Eh, Según el gobierno, fueron estos vándalos que estaban ahí y querían destrozarlo todo, entonces quemaron la Contraloría. Después de algún tiempo que han salido algunos documentales, hay varias teorías sobre eso de la quema de la Contraloría. Una de esas es que fue un autoatentado para desvanecer ciertas glosas que querían ocultar, ¿no? A través de esto, ¿no? Y otras versiones de que eran igual policías camuflados que habían hecho eso para eso, crear más caos y justificar mayor represión. ¿Qué voy con todo esto? Es que siempre va a haber diferentes puntos de vista. Un punto de vista del gobierno, un punto de vista de los manifestantes, un punto de vista muchas veces de intereses ocultos que nosotros no sabemos que están detrás de las cosas y que a veces aprovechan ese tipo de situaciones para eso, para crear un caos y eso. Entonces, no tenemos que ser ingenuos con respecto a que cuando vemos un trabajo inclusive periodístico, siempre va a haber una intencionalidad detrás de eso, siempre va a haber un punto de vista, sea del periodista, sea del dueño del medio de comunicación, ¿no? Entonces, no hay ni el reportaje puro ni el documental puro, porque siempre vamos a estar eso, manipulando la realidad y contándolo desde un punto de vista. Y no hay que tener miedo de eso, porque así son las cosas, así ha existido casi desde siempre. Si no, por ejemplo, yo vi hace algún tiempo un documental de History Channel en donde presentaban la guerra de Vietnam, que los Estados Unidos se habían retirado voluntariamente de ahí, que ya no podían seguirles apoyándole a Vietnam del Sur. Y si uno mira documentales sobre la guerra de Vietnam hechos por los vietnamitas, ¿no? Ellos cuentan que en Vietnam fue la primera vez que los Estados Unidos perdió una guerra, porque lo sacaron en picada, ¿no? Y otros reportajes o otros documentales sobre ese mismo conflicto de otros países, por ejemplo, Francia, cuenta también eso, de que fueron los del Vietcong que ganaron esa guerra, por eso la capital de Vietnam se llama Ho Chi Minh, que fue el líder de esta guerra de guerrillas contra los norteamericanos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que siempre va a haber un punto de vista.
de quién va a contar la historia, ¿no? Siempre va a haber un punto de vista de un sector o de otro que nos va a contar esa historia, ¿no? Y como veíamos en clases anteriores, igual la historia siempre va a ser una interpretación y una interpretación desde el punto de vista de las personas que lo hacen esa historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había una directora alemana que le filmaba todos los discursos de Adolfo Hitler y esta directora era una gran realizadora, o sea, una mujer que tenía muchos criterios cinematográficos muy buenos. Entonces, todos estos discursos, todos estos documentales sobre el Tercer Reich y sobre el nacionalsocialismo en Alemania, ¿no? Cuando los presentaban al público alemán en esa época, pucha, eran grandiosos, eran gloriosos, o sea, su país estaba haciendo lo correcto y por eso el apoyo que tenía, ¿no? Vimos la semana anterior también con la historia del cine Una Odisea, que cuando, cuando hace la película esta, El nacimiento de una nación, el famoso Ku Klux Klan que había desaparecido en 1886. La película la hacen en 1914 y este grupo se reactiva a partir de esta película, ¿no? Y eso ha ocasionado que en Estados Unidos, casi hasta los años 60, haya una segregación racial brutal. Bueno, hasta la fecha existe camufladamente, como hemos visto en los documentales de la represión que sufren los sectores negros en Estados Unidos. Entonces, ¿qué voy con todo esto? Que siempre va a haber un punto de vista, siempre va a haber un interés detrás de las cosas y no hay que tenerle miedo. ¿Qué es lo importante? Que el público esté educado, que el público concientice que cuando está viendo algo, siempre va a haber un interés. Y como les repito, sea del realizador, del productor o del medio que está transmitiendo eso, ¿no? Giovanni ponía el ejemplo, por ejemplo, de diarios de motocicleta, ¿no? Que contaba la experiencia esta del Che. Por ejemplo, hay diversos puntos de vista, ¿no? Inclusive sectores de Guayaquil cuentan que el Che llegó hasta Guayaquil. En la película no se presenta eso, ¿no? Entonces, siempre va a haber una interpretación, siempre vamos a estar contando lo que nos interesa, desde el punto de vista, como les digo, del realizador, ¿no? Pero el público también es importante que tenga eso, un criterio formado y pueda opinar, pueda participar de eso. No sé qué opinan hasta aquí, o tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Está todo claro? Sí, Giovanni quiere decir algo. No. Bueno, eh, bien, yo les había ya mandado la tarea, ¿no? Que es para la otra semana. Me gustaría que justamente vean esta película de Javier Izquierdo, ¿no? Y van a ver un poco que en este film lo que se está haciendo en la actualidad. Inclusive hay una tendencia a nivel mundial que es coger viejos documentales, ¿no? Y trabajarlos, darles un nuevo enfoque, una nueva reedición de esos trabajos, ¿no? Es una tendencia que hay actualmente a nivel mundial en las escuelas de cine, ¿no? Coger viejos documentales y trabajarlos, hacer otra interpretación de los hechos, ¿no? Lo importante, como repito, es que logremos que sea un público que pueda leer las imágenes, que pueda analizar lo que está viendo,
mientras más educado, más informado esté el público, va a ser mejor, ¿no? No va, como se dice, a comer cuento ni a creerse todo lo que le dicen, ¿no? Un muchacho de uno de los grupos anteriores comentaba que, por ejemplo, él vio un documental norteamericano de los años 60 en donde ya presentaban a Ecuador sin el territorio que perdimos en la guerra del 41. ¿No? Y decía, ¿cómo en los años 60, si la guerra del Cenepa fue después, ya no había esa sección del Ecuador? Y un poco en la discusión veíamos que el problema fue que en el 41, cuando hubo la guerra con el Perú, el Ecuador ya perdió esa parte de territorio. El Tratado de Río de Janeiro, ya firmado por Arroyo del Río, ya cedió esa parte del territorio, ¿no? Inclusive esa guerra entre Perú y Ecuador fueron por intereses petroleros, porque en ese momento ya sabía que en ese sector había petróleo. Y entonces la Shell estaba metida en Ecuador y la Gulf estaba metida en el Perú. Entonces fue una guerra provocada por intereses de las compañías petroleras en medio del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y un poco el Ecuador pagó los platos rotos, ¿no? Entonces, fíjense en cómo muchas veces eso, mm, un documental sobre algo que trata algún tema nos hace reflexionar sobre otros acontecimientos y sobre cosas que pasan en la realidad de este país, ¿no? O muchas veces nosotros simplemente somos víctimas de conflictos ajenos, como ocurrió en la guerra del 41. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí. Bueno, si no, quedaríamos entonces hasta ahí esta clase, ¿no? Repetirles que tienen hasta la próxima semana en leer ese artículo, en ver esa película. Y como veo que cada vez estamos quedando menos personas, de pronto voy a mandarles una encuesta para que digan qué horarios son más convenientes para ustedes. Perdón, porque de pronto me gustaría unificar ya los grupos, ¿no? Si quedan menos personas, para no tener con tan pocos participantes de los talleres, ¿no? Horarios tan dispersos. Entonces, esto les mandaría para la próxima semana para ver qué horarios pueden participar, y de pronto escogemos otro día de la semana y otro horario. Sin más, agradecerles por su participación y nos estaríamos viendo la próxima semana. Una buena noche con todos. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, gracias.